Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a estar viendo el tema documentos contables. Podemos definir los que son los soportes que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y además tantas copias como sean necesarias para la empresa y sus exigencias. Los documentos contables también los podemos definir como los medios de justificación escrita o autorización de una transacción u operación realizada en la empresa o negocio. Además, estos documentos nos van a amparar una transacción o una operación realizada por la empresa. Entonces, estamos viendo necesaria la justificación o autorización de las operaciones que directa o indirectamente tengan que ver con la empresa o negocio. Entonces debe quedar plenamente comprobado con el objeto de que la contabilidad se encargue de registrarla, cumplir y de este modo con el objetivo de pruebas confiables, íntegras, razonables, verificables ante terceras personas. Por lo tanto, vamos a estar viendo los diferentes documentos que existen, pero por partes. En este video pues vamos a tratar nada más uno de ellos, porque en nuestro afán de nosotros documentar los documentos contables, podemos mencionar que existe una gran variedad para poder dejar constancia de las operaciones efectuadas. Entonces podemos clasificarlos en documentos tributarios, documentos laborales, documentos mercantiles, también pueden ser en este caso documentos de control interno u otros documentos, ¿verdad? Bueno, pero ahorita estaríamos nosotros hablando un poco acerca de los documentos tributarios y como primer documento vamos a estar viendo el comprobante de crédito fiscal. No sé si alguno de ustedes ya lo ha escuchado, espero que sí. En este caso nosotros vamos a emitir este documento de contribuyente a otro contribuyente, ¿sí? Esta transacción va a ser de esta manera, y recuérdense que un contribuyente pues es una persona que debe pagar sus impuestos, es ya de forma obligatoria, ¿verdad? Y que debe estar inscrita ante el Ministerio de Hacienda. Bueno, para ver la parte legal de los documentos vamos a estar viendo el artículo 107. Emisión de comprobantes de crédito fiscal y otros documentos, que es del Código Tributario, en donde menciona los contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios están obligados a emitir y entregar por cada operación a otros contribuyentes un documento que, para efectos de este código, se denominará comprobante de crédito fiscal, que podrá ser emitido en forma manual, mecánica o computarizada, tanto por las transferencias de dominio de bienes muebles corporales como por la prestación de servicios que ellos realicen, sean operaciones grabadas, exentas o no sujetas. Como les menciono, aquí es donde le da el nacimiento para que se pueda, o la forma de cómo se va a estar emitiendo el comprobante de crédito fiscal en este artículo 107, como les repito, del Código Tributario. Pero vamos a estar viendo más cómo podemos realizar nuestro comprobante de crédito fiscal, siempre amparándonos en el Código Tributario, pero en este caso lo vamos a hacer en el artículo 114, en donde nos va a ir detallando cuáles van a ser los requisitos para nosotros poder emitir este documento.
Bueno, según el Código Tributario, en su artículo 114 menciona cuáles son los requisitos formales de los documentos. Ahí dice tal cual, vamos a leerlo. Artículo 114 y además vamos a irlo comparando con este formato que yo tengo acá. Y recuérdense que en este caso las empresas pueden llenarlo ya sea de forma horizontal, de forma vertical. Ellos eligen el tamaño, ellos eligen el color deseado, solo se ponen de acuerdo con con la imprenta donde ustedes o donde los contribuyentes van a ir a solicitarlo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los requisitos dice: los documentos que utilicen los contribuyentes cumplirán en todo caso con las siguientes especificaciones y menciones. Entonces dice literal A, comprobantes de crédito fiscal. Dice que número 1, deben imprimirse en talonarios y estar prenumerados en forma correlativa. Asimismo, podrán imprimirse en talonarios prenumerados por series en forma correlativa e independiente para cada establecimiento, negocio u oficina. Ok, ¿dónde vemos esto? Aquí, ¿verdad? Comprobante de crédito fiscal número 1. Aquí estamos dando cumplimiento en que se tienen que emitir de forma correlativa y prenumerada. Además dice que tiene que ser en un talonario, ¿sí? Porque ustedes pueden detallarle por series o detallarle la serie y además imprimir para cada establecimiento diferente, ¿verdad? Es decir, si yo tengo mi sucursal en Santa Ana y tengo la sede o la oficina central en San Salvador, pues yo, tal como lo menciona el artículo 114, numeral 1 del literal A, que puedo tener el correlativo de forma independiente en San Salvador y en Santa Ana, simplemente numerándolos y agregándole un número de serie diferente. Además dice el artículo 114 siempre, literal A y numeral 2, emitirse en triplicado, ¿sí? Emitirse en triplicado, dice también, entregándose el original y segunda copia al adquiriente del bien o prestatario del servicio, conservándose la primera copia para su revisión posterior por la administración tributaria, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a detallar esto? En algunos casos lo agregan o se agrega en la parte de inferior, derecha, izquierda. Entonces, y ahí le agregan que dependiendo de las copias, ¿verdad? Aquí la ley solo me exige 3, pero hay algunas empresas para modo de control interno, porque recuérdense que el control interno es importante, entonces lo que hacen es emitir más copias, pero aquí la ley me está diciendo, mire, la original del comprobante de crédito fiscal va a ser para el cliente, ¿sí? Luego, la primera copia va a ser para el emisor, para quien emite el comprobante. Luego, la segunda copia va a ser para el cliente también. La tercera copia, si hay una tercera copia, es decir, que hayan cuatro comprobantes de crédito fiscal, pues entonces en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que agregarse en esta parte de acá, va a tener que agregarse para dónde es que lo están emitiendo y simplemente dejarlo de esa manera. Algunas empresas, incluso si ustedes pudieran ver algún comprobante de crédito fiscal, agregan incluso el color, lo agregan de diferentes colores. En algunos casos pues agregan la blanca en original o la amarilla en original, una copia amarilla en original y la copia es color rosa. La segunda copia del cliente es color verde y ahí le agregan, ¿verdad? Como para que los empleados puedan, como quien dice, por lo menos si no pueden estar viendo la parte de original, o para que se le haga más fácil, pues llevarlo con colores, ¿verdad? Y se detalla, como les decía, siempre en el comprobante de crédito fiscal para que se sepa. Ahora, también menciona cuando el valor de la operación
sea superior a 100.000 colones en el documento original, deben hacerse constar los nombres, firmas y número de documento único de identidad de la persona que entrega y de la persona que recibe el documento. Entonces, esto lo vamos a detallar acá. Dice, llenar si la operación es superior, bueno, yo se lo dije en dólares, ¿verdad? Pero aquí ya está en dólares. Aquí dice que si la operación es superior a los 11.428.58, algunos les puede salir 57, dependiendo ahí las aproximaciones. Entonces dice que se tiene que llenar aquí, en donde vamos a agregar el entregado por, agregamos el nombre, DUI y firma, y además recibido por, el nombre, DUI y firma. Eso, como les decía, como lo menciona este artículo. Y también, siguiendo la lectura, dice si se imprimieran y emitieran más copias, ¿sí? Lo que hablábamos aquí, deberá consignar en el impreso el destino de cada una de ellas. Por ejemplo, ustedes dicen, mire, para la bodega necesito una tercera copia, ¿sí? Entonces van a hacer el original, va a ser un documento del mismo, ¿verdad? La primera copia va a ser para el emisor, la segunda copia para el cliente y va a haber un cuarto documento que va a ser la tercera copia y, por ejemplo, sería para bodega. Un ejemplo, ¿verdad? Para la persona que entrega el producto le va a quedar una cuarta copia. ¿Qué tal si decimos, bueno, yo necesito que estar revisando cada vez que hagamos un comprobante de crédito fiscal, entonces yo quiero otra copia? Entonces serían cinco documentos lo que vamos a tener, ¿sí? Que sería entonces la cuarta copia, pero van a ser 5 documentos. Pero ahí en la parte de acá le tengo que ir agregando para quién va a ser, ¿verdad? Para el dueño, para revisión, para administración. Ustedes ahí le tienen que ir agregando e ir verificando en los comprobantes de crédito fiscal. También menciona que la administración tributaria va a poder autorizar que la primera copia del documento emitido se conserve en medios magnéticos tales como microfichas o microfilm o por medios electrónicos, siempre que se garantice el interés fiscal. Bueno, en el numeral 3 menciona que tiene que indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor, ¿sí? Del que está emitiendo el comprobante de crédito fiscal, y esto en este ejemplo lo mencionamos acá, ¿verdad? El nombre o denominación de la empresa, de la sociedad, aquí menciona del contribuyente emisor. Además, me dice el giro o actividad. Recuérdense que aquí el giro o actividad lo entendemos como a qué se dedica, ¿verdad? A qué se dedica la empresa, giro o actividad. Como les decía, se va a detallar en cualquier parte del documento, pero es un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Además de eso, dice la dirección del establecimiento u oficina y de las sucursales si hubiere, ¿sí? Es lo que tenemos acá, ¿verdad? La dirección, y aquí vamos a ir detallando de las oficinas, sucursales. También tenemos que número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente, que ese lo tenemos para poder nosotros agregarlo en esta parte. El NIT, número de identificación tributaria, o el NRC, número de registro de contribuyentes, el que vamos a agregar en esta parte. Y estos también van a ser del emisor, ¿verdad? Vamos a agregar también la separación de las operaciones grabadas, exentas y no sujetas, que es como tenemos acá, ¿verdad? Operaciones grabadas, operaciones exentas y operaciones de ventas no sujetas. ¿Sí? Tenemos, como les decía, una columna por cada una de ellas para poder identificar. Además, el numeral 5, ese era el 4, numeral 5 menciona la fecha de emisión. Del comprobante, que aquí la tenemos, fecha de emisión del comprobante.
Luego, en el 6, los mismos datos del numeral 3 relativos al adquiriente de bienes o prestatario de los servicios. Entonces, me está diciendo, primero decía, en el numeral 3 decía que va a tener su nombre, denominación, giro, dirección, NID, NRC, ¿sí? Pero del emisor, ¿ya? Del que está emitiendo el comprobante de crédito fiscal. Ahora me está diciendo que también va a tener lo mismo que menciona ese artículo, pero para el emisor. Entonces lo tenemos detallado acá. Nombre, dirección, NID, NRC, giro, departamento. Como les decía, de la persona a quien le estaríamos entregando el comprobante de crédito fiscal. Entonces, ¿qué necesita usted para poder llenar este comprobante de crédito fiscal? Los datos, ya cuando tenga el formato o el talonario, pues ya solo solicitarle el ¿qué? La tarjeta del IVA, ¿sí? Y la tarjeta del NID, ¿verdad? Porque ahí obtiene todos estos datos principales. También en el 7 dice descripción de los bienes y servicios, especificando las características que permitan individualizar e identificar plenamente tanto el bien como el servicio comprendido en la operación y el precio unitario, cantidad y monto total de la operación, todo en concordancia con su control de inventarios. Entonces, lo que me está solicitando en el 7 es que yo permita identificar cuántos son los que voy a estar despachando de servicios, de productos, dependiendo, ¿verdad? Y que nosotros podamos identificar o individualizar el bien. Entonces estaría agregándose en la descripción. Si fuese un servicio, ¿qué tipo de servicio es el que se está brindando? Si fuese una venta, entonces agreguemos acá algo que permita identificar. Recuérdense que si nosotros nos dedicamos a vender computadoras, de qué marca es, qué serie, el código, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos va a permitir esta descripción, si es de color blanco. Además de eso menciona el precio unitario, ya sea de los servicios, entonces va a estar acá, ¿verdad? Detallado. Y luego, como siempre, vamos a ir detallando si son ventas no sujetas, son ventas exentas o ventas grabadas. Ahora, en el 8 dice cantidad recargada separadamente por concepto del presente impuesto. Y además, esto estaría en la parte de acá, ¿verdad? Dice cantidad recargada separada por concepto del presente impuesto, ¿sí? Aquí la suma nada más, ¿verdad? Aquí no va a incluir nada relacionado a la parte del IVA. Luego detallamos el valor del IVA, que recuérdense que es del 13%, ¿verdad? Agregamos un subtotal y aquí también vamos a tener este formato está como bastante completo. Hay algunos que no agregan o no tienen el impuesto a las valores, ¿verdad? Pero lo demás sí, ¿verdad? Agregamos ahí cuál es el subtotal, el IVA percibido, el IVA retenido. Fobiar, pues prácticamente solo lo incluye las gasolineras, ¿sí? Y agregamos ya el total general, que sería el valor del comprobante de crédito fiscal, ¿verdad? Y además vamos a agregar, en el 9 dice número y fecha de la nota de remisión cuando hubiere sido emitida con anterioridad. Bueno, de la nota de remisión aún no hemos hablado, pero prácticamente en esta nota de remisión se va a desarrollar o se va a realizar cuando nosotros podamos o emitamos el crédito fiscal emitamos la nota de remisión antes del crédito fiscal, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a utilizar la nota de remisión. Bueno, además de esto, nosotros vamos a estar agregando, según menciona en nuestro artículo, en el literal 10, condiciones de las operaciones, ya sea si esta es al contado o si esta es al crédito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la tenemos aquí?
En este apartado vamos a agregar si la transacción es al crédito o es al contado. Y además vamos a poder incluir si es puesto en bodega o a dónde es que vamos a llevar el producto. En el 11 dice pie de imprenta, ¿sí? Vamos a agregar un apartado en donde me va a dar la información de las imprentas. ¿Qué vamos a incluir aquí? El nombre, denominación de la imprenta, el NID, NRC, el domicilio, autorización de número de imprenta, fecha de autorización, además que vamos a incluir el tiraje, ¿verdad? Perdón. Rango de numeración correlativa autorizada y fecha de autorización, ¿sí? Les decía, nosotros vamos a estar solicitando al Ministerio de Hacienda que nos autoricen a emitir los comprobantes de créditos fiscales o los documentos. Y en este caso nos van a dar la autorización, además de que nosotros vamos a incluir qué imprenta es la que vamos a utilizar. Por eso es que llenamos este dato, ¿sí? Y además ahí se va a verificar cuál va a ser el tiraje, ¿verdad? Si vamos a emitir o vamos a pedir autorización, como les hablaba al inicio, desde el 1 hasta el 100 o desde el 1 hasta el 5000. Ahí va a depender de las transacciones que nosotros desarrollamos como empresa, que tanto es lo que nosotros vamos a estar solicitando, porque la idea es que no nos quedemos sin comprobante de crédito fiscal, y para eso pues tenemos que anticiparlo, ¿verdad? Porque dependiendo a la imprenta que nosotros lo solicitemos, puede ser que los tengamos en un día, puede ser que en 15 días. Ahí no vamos a saber prácticamente cómo es que nosotros vamos va a ser de forma estratégica, ¿verdad? Cuántos comprobantes de crédito fiscal nosotros podamos solicitar. Bueno, y en este caso, pues acá tenemos un ejemplo un poco más, se podría decir, más apegado a la realidad de cómo es el formato de algunas empresas lo realizan. Este es un formato que encontré ahí en internet, nuevamente buscándole la parte de lo que menciona el artículo 114, pues ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que incluye todos los requisitos. Y pero como les decía, puede ser en diferentes colores que lo puedan emitir, puede ser que lo emitan del tamaño de una página de papel bond, puede ser que lo emitan más pequeño, es decir, no hay para eso no hay un formato establecido, pero sí para lo que debe incluir, que como les decía, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser de un color, de otro. Eso no va a importarle, sino los requisitos. Bueno, que tengan buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta es la parte 1, van a ver más.